El asesinato por sicarios del candidato presidencial en Ecuador, obviamente a todos nos provoca siempre una sensación de, no solo de incredulidad, como son todos los magnicidios cuando matan a alguien que es muy importante. Imagínense un candidato presidencial que atacó o que criticó fuertemente a un cártel mexicano, en este caso al cártel de Sinaloa, y que fue amenazado de muerte y le cumplieron las amenazas el día de ayer, matándolo allá en Ecuador. Obviamente esto simbra la política internacional y nos vincula a México desafortunadamente por el hecho de que a quien se señala como los posibles autores, pues es a los que hicieron la amenaza. Todavía no hay detalles, pero no deja de ser la nota quizás más relevante que anoche pude observar, escuchar y ver en la televisión, aunque todo el día en redes sociales no había otra más que el video. Afortunadamente no se ve el cadáver y la sangre y todo eso, y digo afortunadamente porque eso es desagradable, es incómodo, lo pueden ver niños, lo pueden ver todas las personas, y sí se ve cuando al candidato termina un evento, sus guardias lo suben al vehículo y ahí, al parecer, de acuerdo a lo que señalan todos los reportes, 3 motociclistas, imagínense, 3 sicarios le dieron muerte. Esto pues nos hace mucho reflexionar sobre los problemas del narcotráfico, del crimen organizado, del poder que está teniendo el narcotráfico en la política y cómo se está haciendo una simbiosis, es decir, una amalgama, un maridaje entre la política y el narco o la política y el crimen organizado, lo que se llama la narcopolítica. Y pues se me vienen muchas cosas, muchas reflexiones. La primera de ellas, le confieso, con toda sinceridad, es miedo, es temor. Estamos brincando la rayita del crimen contra el terrorismo. Vean cómo está Guerrero, Chilpancingo, cómo estuvo Zacatecas hace unos cuantos meses. Recordemos el año pasado cómo estuvo Guanajuato. Y pareciera ser que van brincando de estado en estado y ahora de país en país, acabando con todo lo que tocan a su paso. Principalmente la tranquilidad, la estabilidad, la seguridad pública, desde luego, y sobre todo la mente de los ciudadanos, de los empresarios, de quienes quisiéramos vivir en paz y con tranquilidad, y nos hace muchas reflexiones. Por eso, usted seguramente se pregunta, al igual que yo, ¿cuál será el camino para México en el año 2024 al 2030, el próximo sexenio? Y lo planteo así porque todo se deriva desde el poder. Todo tiene que ver con lo que haga o deje de hacer el gobierno. Y es evidente que el actual gobierno, el del presidente López Obrador, ya no va a cambiar su estrategia nacional de seguridad. Ya lo dijo miles de veces y no nos queda otra más que aguantarnos y amolarnos. En pocas palabras, ya no hay alternativas claras de que se vayan a intentar resolver los problemas como el de los transportistas en el Estado de México asesinados y que surgen autodefensas para evitar robos y asesinatos en las carreteras del Estado de México. Y qué decirle de lo que está sucediendo en Chiapas, donde se están peleando los cárteles, pero que están afectando a la población, y hay autodefensas también, y hasta el ejército zapatista, que creo que ya está muy reducido, ya nadie lo pela ni le cree ni nada, pero aún así están amenazando con volver a tomar las armas.
¿Qué está pasando con nuestro país? ¿Qué está pasando con la vida? ¿Por qué estamos teniendo asignaturas pendientes que tenemos que revisar? ¿Cuáles son los graves problemas de México que tenemos que enfrentar a partir del 2024? Tenemos que abrir un nuevo capítulo en la historia de México. Recuerdo cuando a mí me daban clases de administración pública, había el maestro Gutiérrez Quirós, siempre hacía una reflexión en un tono muy llamativo y decía una y otra vez, cuando hablaba de corrupción, cuando hablaba de desfalcos, cuando hablaba de la distorsión y la arrogancia del poder, cuando hablaba del exceso y la soberbia de los que ejercen el poder, y conste que había prácticamente en esa época, le estoy hablando a usted de los años 80, pues, en esa época había partido único, no había otro más que el PRI. Y el maestro que nos daba clases, pues obviamente nos hablaba de la arrogancia del poder de los que estaban gobernando, porque eran partido único, no había oposición prácticamente. Y entonces él decía una y otra vez, este país aguanta eso y más. Y tenía mucha razón, porque pasaron los 90, el año 2000, el 2010, ya estamos en los años 20 del siglo XXI y el país sigue aguantando las andanadas de soberbia, de errores, de latrocinios, de corrupción, de impunidad, y México sigue vivo. No se lo acaban los políticos de todos los partidos y no se acaban desde luego el que surjan nuevos problemas y cada vez más graves, como esto que estamos viviendo del crimen organizado. Sin duda alguna, la seguridad pública tendrá que ser con tecnología, con inteligencia, con ayuda incluso de grupos especializados, incluso de otros países como Estados Unidos, Israel, no lo sé, darle una solución al combate a la violación de las leyes, a efectos de que recuperemos nuestro país. Es evidente que la globalización nos pone en una circunstancia, en una coyuntura en la que tenemos que decidir el ponerle un alto a la inseguridad pública, porque si no, a lo que le llaman en el extranjero el Mexican Moment, es decir, el momento mexicano de aprovechar el nearshoring, las grandes inversiones, toda esta confrontación entre China y Estados Unidos comercialmente hablando. El beneficiario debiese de ser México, pero si no damos las garantías y la seguridad a los inversionistas, a los ejecutivos, a los turistas, a todos los que vienen de fuera y que nos pudiera convertir en una gran potencia económica en la parte industrial, en la parte de manufacturas, en la parte de exportaciones, en la parte de turismo, lo vamos a echar a perder el momento mexicano. Vamos a perder esta oportunidad, esta coyuntura que nos da la vida y la historia y el planeta entero de ser un país que avance a mejores niveles, es decir, a ser una posible potencia económica mundial. De lo contrario, nos estamos autocondenando a ser una escoria entre las naciones de Latinoamérica, porque iríamos a más pobreza, retroceso, división, confrontaciones, más crimen y muchas otras cosas. Es un buen momento de reflexionar qué tenemos que hacer en el marco de la globalidad, pero primero tenemos que resolver los problemas de casa, nuestra ropa sucia, tenemos que lavarla y poner orden y paz para lograr el progreso de nuestro país. Quise hacer la reflexión porque ayer tuve muchísimos comentarios de qué deben de hacer las candidatas o el candidato a la presidencia de México en los próximos meses.
pero creo que eso es lo que tenemos que hacer como país. Gracias por escucharme, que tenga bonito día, saludos.